Jane Eyre, escrita por Charlotte Bronte. Capítulo 8. Antes de que terminara la media hora, dieron las 5. La escuela terminó y todas se fueron al refectorio a tomar el té. Me aventuré entonces a bajar. Era el crepúsculo profundo. Me retiré a un rincón y me senté en el suelo. El hechizo que me había sostenido hasta entonces comenzó a disolverse. Se produjo una reacción y pronto, tan abrumador fue el dolor que se apoderó de mí que caí postrada con la cara al suelo. Ahora lloraba. Helen Burns no estaba aquí, nada me sostenía. Abandonada a mí misma, me abandoné y mis lágrimas regaron las tablas. Había tenido la intención de ser tan buena y de hacer tanto en Lowood, hacer tantos amigos, ganarme el respeto y el afecto. Ya había hecho progresos visibles esa misma mañana. Había llegado a la cabeza de mi clase. La señorita Miller me había elogiado calurosamente. La señorita Temple había sonreído con aprobación. Me habían prometido enseñarme a dibujar y dejarme aprender francés y continuaba haciendo mejoras similares durante 2 meses más. Y además era bien recibida por mis compañeras, tratada como una igual por las de mi edad y no molestada por ninguna. Ahora, aquí, yacía de nuevo, aplastada y pisoteada. ¿Y podría levantarme alguna vez? Nunca, pensé, y ardientemente deseé morir. Mientras sollozaba este deseo con acentos entrecortados, alguien se acercó a mí. Me sobresalté. De nuevo Helen Burns estaba cerca de mí. Los fuegos moribundos apenas la mostraban acercándose por la larga y vacía sala. Me trajo mi café y mi pan. «Vamos, come algo», dijo. Pero aparté ambas cosas de mí, sintiendo como si una gota o una amiga me hubieran ahogado en mi estado actual. Helen me miró probablemente con sorpresa. No podía calmar mi agitación, aunque lo intenté con todas mis fuerzas. Continué llorando en voz alta. Se sentó en el suelo cerca de mí, abrazó sus rodillas con los brazos y apoyó la cabeza sobre ellas. En esa actitud permaneció en silencio como una india. Fui la primera en hablar. «Helen, ¿por qué te quedas con una chica a la que todo el mundo cree una embustera?» ¿Todo el mundo, Jane? Vamos, solo hay 80 personas que te han oído llamar así, y el mundo contiene cientos de millones. ¿Pero qué tengo yo que ver con millones? Las 80 que conozco me desprecian. Jane, te equivocas. Probablemente ni una sola persona en la escuela te desprecia o te tiene antipatía. Muchas, estoy segura, te compadecen mucho. ¿Cómo pueden compadecerme después de lo que ha dicho el señor Brockhurst? El señor Brockhurst no es un dios, ni siquiera es un hombre grande y admirado. Aquí se le quiere poco. Nunca ha hecho nada para hacerse querer. Si te hubiera tratado como a una favorita especial, habrías encontrado enemigos, declarados o encubiertos por todas partes. Tal como están las cosas, la mayoría te ofrecería su simpatía si se atrevieran. Las maestras y las alumnas pueden mirarte con frialdad durante un día o 2, pero en sus corazones se ocultan sentimientos amistosos. Y si perseveras en hacer el bien, estos sentimientos aparecerán pronto con tanta más evidencia por su supresión temporal. Además, Jane hizo una pausa. ¿Y bien, Helen?, dije poniendo mi mano en la suya. Ella me frotó los dedos suavemente para calentarlos y continuó. Si todo el mundo te odiara y te creyera malvada, mientras tu propia conciencia te aprobara y te absolviera de culpa, no estarías sin amigos. No, sé que pensaría bien de mí misma. Si los demás no me quieren, preferiría morir a vivir. No puedo soportar estar sola y ser odiada. Helen, mira, para ganar un afecto real de ti, o de la señorita Temple, o de cualquier otra a quien ame de verdad, me sometería voluntariamente a que me rompieran el hueso de un brazo, o a que un toro me corneara, o a ponerme detrás de un caballo que cosea y dejar que me lance su casco al pecho. Calla, Jane. Piensas demasiado en el amor de los seres humanos. Eres demasiado impulsiva, demasiado vehemente. La mano soberana que creó tu cuerpo y le infundió vida te ha provisto de otros recursos además de tu débil yo o de criaturas tan débiles como tú. Además de esta tierra y además de la raza de los hombres, hay un mundo invisible y un reino de los espíritus.
Ese mundo nos rodea, pues está en todas partes, y esos espíritus nos vigilan, pues tienen la misión de guardarnos, y si estuviéramos muriendo de dolor y vergüenza, si el desprecio nos golpeara por todos lados, y el odio nos aplastara, los ángeles ven nuestras torturas, reconocen nuestra inocencia. Si inocentes somos, como sé que lo eres, de esta acusación que el señor Blockhorst ha repetido, débil y pomposamente, de segunda mano de la señora Reed. Pues leo una naturaleza sincera en tus ojos ardientes y en tu frente despejada, y Dios solo espera la separación del espíritu de la carne para coronarnos con una recompensa plena. ¿Por qué entonces deberíamos hundirnos abrumados por la angustia, cuando la vida es tan breve y la muerte es una entrada tan segura a la felicidad, a la gloria? Guardé silencio. Helen me había calmado, pero en la tranquilidad que impartía había una aleación de tristeza inexpresable. Sentí la impresión de la aflicción mientras hablaba, pero no sabría decir de dónde venía, y cuando habiendo terminado de hablar respiró un poco rápido y tosió, una tos corta, olvidé momentáneamente mis propias penas para ceder a una vaga preocupación por ella. Apoyando mi cabeza en el hombro de Helen, le pasé los brazos por la cintura. Ella me atrajo hacia sí y reposamos en silencio. No habíamos estado sentadas así mucho tiempo cuando entró otra persona. Unas nubes pesadas barridas del cielo por un viento creciente habían dejado la luna al descubierto, y su luz, que entraba a raudales por una ventana cercana, los iluminó de lleno a ambas, y a la figura se acercaba, a la que reconocimos de inmediato como la señorita Temple. «He venido a propósito para encontrarte, Jane Eyre», dijo. «Te quiero en mi habitación, y como Helen Burns está contigo, ella también puede venir». Fuimos, siguiendo la guía de la superintendente. Tuvimos que atravesar algunos pasillos intrincados y subir una escalera antes de llegar a su apartamento. Contenía un buen fuego y parecía alegre. La señorita Temple le dijo a Helen Burns que se sentara en un sillón a un lado del hogar, y tomando ella misma otro, me llamó a su lado. «¿Ya ha pasado todo?», preguntó mirándome el rostro. «¿Has llorado toda tu pena?». «Me temo que nunca lo haré». «¿Por qué?». «Porque he sido acusada injustamente y usted, señora, y todos los demás ahora me creerán malvada». «Te creeremos lo que demuestres ser, hija mía. Continúa actuando como una buena chica y nos satisfarás a todos». «¿Lo haré, señorita Temple?». «Lo harás», dijo pasándome el brazo por los hombros. «Y ahora dime quién es la dama a la que el señor Blockhorst llamó tu benefactora». «La señora Reed, la esposa de mi tío ha muerto y me dejó a su cuidado». «¿No te adoptó entonces por voluntad propia?». «No, señora. Lamentó tener que hacerlo, pero mi tío, como he oído decir a menudo a los criados, le hizo prometer antes de morir que siempre me cuidaría». «Bueno, ahora Jane, sabes, o al menos yo te lo diré, que cuando se acusa a un criminal siempre se le permite hablar en su propia defensa. Ha sido acusada de falsedad. Defiéndete ante mí lo mejor que puedas. Di lo que tu memoria te sugiera que es verdad, pero no añadas nada ni exageres nada». Resolví en lo más profundo de mi corazón que sería de lo más moderada, de lo más correcta, y habiendo reflexionado unos minutos para ordenar coherentemente lo que tenía que decir, le conté toda la historia de mi triste infancia. Agotada por la emoción, mi lenguaje fue más sosegado de lo que generalmente era cuando desarrollaba este triste tema, y consciente de las advertencias de Helen contra la indulgencia y el resentimiento, infundí en la narración mucho menos hiel y ajenjo del ordinario. Así, contenida y simplificada, sonó más creíble. Sentí a medida que avanzaba que la señorita Temple me creía plenamente. En el transcurso del relato había mencionado al señor Lloyd como alguien que había venido a verme después del ataque, pues nunca olvidé el, para mí, espantoso episodio del cuarto rojo, al detallar tal cual mi excitación seguramente en algún grado se desbordaba, pues nada podía suavizar en mi recuerdo el espasmo de agonía que atenazó mi corazón cuando la señora Reed despreció mi salvaje súplica de perdón y me encerró por segunda vez en la cámara oscura y encantada. Había terminado. La señorita Temple me miró unos minutos en silencio y luego dijo: «Conozco algo al señor Lloyd, le escribiré. Si su respuesta concuerda con tu declaración, serás públicamente absuelta de toda imputación. Para mí, Jane, ya estás absuelta».
Me besó, y manteniéndome aún a su lado, donde estaba muy contenta de permanecer, pues obtenía un placer infantil de la contemplación de su rostro, su vestido, sus 1 o 2 adornos, su frente blanca, sus rizos agrupados y brillantes, y sus radiantes ojos oscuros, procedió a dirigirse a Helen Burns. «¿Cómo estás esta noche, Helen? ¿Has tosido mucho hoy?» «No tanto, creo, señora». «¿Y el dolor en el pecho?» «Está un poco mejor». La señorita Temple se levantó, le tomó la mano, le examinó el pulso, luego regresó a su propio asiento. Al reanudarlo, la oí suspirar bajo. Estuvo pensativa unos minutos, luego reanimándose dijo alegremente: «Pero vosotras dos sois mis invitadas esta noche. Debo trataros como tales». Tocó su campanilla. «Bárbara», dijo a la sirvienta que respondió, «todavía no he tomado el té. Trae la bandeja y pon tazas para estas 2 señoritas». Pronto trajeron una bandeja. Qué bonitas, a mis ojos parecían las tazas de porcelana, y la tetera brillante, colocada sobre la mesita redonda cerca del fuego. Qué fragante era el vapor de la bebida y el aroma de la tostada, de la cual, sin embargo, para mi consternación, pues empezaba a tener hambre, distinguí solo una porción muy pequeña. La señorita Temple también lo distinguió. «Bárbara», dijo, «¿no puedes traer un poco más de pan y de mantequilla? No hay suficiente para 3». Bárbara salió, regresó pronto. «Señora, la señora Arden dice que ha enviado la cantidad habitual». La señora Arden, cabe señalar, era la ama de llaves, una mujer según el propio corazón del señor Brockhurst, hecha de partes iguales de ballena y hierro. «Oh, muy bien», respondió la señorita Temple. «Tendremos que apañarnos, Bárbara, supongo». Y mientras la chica se retiraba añadió sonriendo: «Afortunadamente está en mi poder suplir las deficiencias esta vez». Habiéndonos invitado a Helen y a mí a acercarnos a la mesa y colocado ante cada una de nosotras una taza de té con un delicioso pero fino trozo de tostada, se levantó, abrió un cajón con una llave y sacando de él un paquete envuelto en papel, reveló al instante a nuestros ojos un bizcocho de semillas de buen tamaño. «Tenía la intención de daros a cada una un poco de esto para que os lo llevarais», dijo, «pero como hay tanta poca tostada, podéis tomarlo ahora». Y procedió a cortar rebanadas con mano generosa. Aquella noche nos dimos un festín como de néctar y ambrosía, y no el menor deleite del agasajo fue la sonrisa de gratificación con la que nuestra anfitriona nos miraba, mientras satisfacíamos nuestros apetitos famélicos con la delicada comida que nos suministraba generosamente. Terminado el té y retirada la bandeja, nos convocó de nuevo junto al fuego. Nos sentamos una a cada lado de ella, y siguió entonces una conversación entre ella y Helen, que fue ciertamente un privilegio ser admitida a escuchar. La señorita Temple siempre tenía algo de serenidad en su aire, de majestuosidad en su porte, de refinada propiedad en su lenguaje, que impedía desviarse hacia lo ardiente, lo excitado, lo ansioso, algo que castigaba el placer de quienes la miraban y la escuchaban, con un sentido controlador de asombro. Y tal era mi sentimiento ahora, pero en cuanto a Helen Burns quedé maravillada. La reconfortante comida, el brillante fuego, la presencia y la amabilidad de su amada instructora, o quizás más que todo esto, algo en su propia mente única, habían despertado sus poderes en su interior. Despertaron, se encendieron. Primero brillaron en el vivo tinte de su mejilla, que hasta ahora nunca había visto sino pálida y exangüe. Luego resplandecieron en el brillo líquido de sus ojos, que de repente habían adquirido una belleza más singular que la de la señorita Temple. Una belleza que no era ni de hermoso color, ni de largas pestañas, ni de cejas dibujadas, sino de significado, de movimiento, de radiancia. Entonces su alma se sentó en sus labios y el lenguaje fluyó. ¿De qué fuente no puedo decir? Tiene una niña de 14 años un corazón lo suficientemente grande, lo suficientemente vigoroso para contener el manantial creciente de elocuencia pura, plena y ferviente. Tal fue la característica del discurso de Helen en aquella, para mí, memorable velada. Su espíritu parecía apresurarse a vivir en un lapso muy breve, tanto como muchos viven durante una existencia prolongada. Conversaba de cosas de las que nunca había oído hablar, de naciones y tiempos pasados, de países lejanos, de secretos de la naturaleza descubiertos o adivinados.
Hablaban de libros, cuántos habían leído, qué acervo de conocimientos poseían. Luego parecían tan familiarizadas con nombres y autores franceses, pero mi asombro alcanzó su clímax cuando la señorita Temple le preguntó a Helen si a veces robaba un momento para recordar el latín que su padre le había enseñado, y, tomando un libro de un instante, le pidió que leyera y tradujera una página de Virgilio, y Helen obedeció, expandiéndose mi órgano de veneración con cada sonora línea. Apenas había terminado cuando la campana anunció la hora de dormir. No se admitía demora. La señorita Temple nos abrazó a ambas, diciendo mientras nos atraía a su corazón: «Que Dios os bendiga, hijas mías». A Helen la retuvo un poco más que a mí, la dejó ir con más renuencia. Fue a Helen a quien su ojo siguió hasta la puerta. Fue por ella por quien suspiró tristemente una segunda vez. Por ella se secó una lágrima de la mejilla. Al llegar al dormitorio, oímos la voz de la señorita Scatcherd. Estaba examinando los cajones, acababa de sacar el de Helen Burns, y cuando entramos, Helen fue recibida con una aguda reprimenda y se le dijo que al día siguiente llevaría media docena de artículos desordenadamente doblados, prendidos a su hombro. «Mis cosas estaban ciertamente en un desorden vergonzoso», me murmuró Helen en voz baja. «Tenía la intención de arreglarlas, pero lo olvidé». A la mañana siguiente la señorita Scatcherd escribió con caracteres llamativos en un trozo de cartón la palabra «desaliñada» y la ató como una filacteria alrededor de la frente ancha, dulce, inteligente y de aspecto benigno de Helen. La llevó hasta la noche, paciente, sin resentimiento, considerándola un castigo merecido. En el momento en que la señorita Scatcherd se retiró, después de la escuela de la tarde, corrí hacia Helen, se la arranqué y la arrojé al fuego. La furia de la que ella era incapaz había estado ardiendo en mi alma todo el día, y lágrimas calientes y grandes habían estado escaldando continuamente mis mejillas, pues el espectáculo de su triste resignación me causaba un dolor intolerable en el corazón. Aproximadamente una semana después de los incidentes narrados anteriormente, la señorita Temple, que había escrito al señor Lloyd, recibió su respuesta. Parecía que lo que él decía corroboraba mi relato. La señorita Temple, habiendo reunido a toda la escuela, anunció que se había investigado las acusaciones formuladas contra Jane Eyre y que estaba muy feliz de poder declararla completamente absuelta de toda imputación. Las maestras entonces me dieron la mano y me besaron, y un murmullo de placer recorrió las filas de mis compañeras. Así, aliviada de una pesada carga, desde esa hora me puse a trabajar de nuevo, resuelta a abrirme camino a través de toda dificultad. Trabajé duro y mi éxito fue proporcional a mis esfuerzos. Mi memoria, no naturalmente tenaz, mejoró con la práctica. El ejercicio agudizó mi ingenio. En pocas semanas fui ascendida a una clase superior. En menos de 2 meses se me permitió comenzar francés y dibujo. Aprendí los 2 primeros tiempos del verbo être y esbocé mi primera cabaña, cuyas paredes, por cierto, superaban en inclinación a las de la torre inclinadas de Pisa, el mismo día. Aquella noche, al acostarme, olvidé preparar en la imaginación la cena de vermecida, de patatas asadas calientes, o pan blanco y leche fresca con la que solía entretener mis antojos internos. En su lugar me deleité con el espectáculo de dibujos ideales que veía en la oscuridad, todos obra de mis propias manos, casas y árboles libremente dibujados, rocas y ruinas pintorescas, grupos de ganado al estilo de Cuyp, dulces pinturas de mariposas revoloteando sobre rosas sin abrir, de pájaros picoteando cerezas maduras, de nidos de reyezuelo que encerraban huevos como perlas, rodeados de jóvenes ramas de hiedra. Examiné también en pensamiento la posibilidad de poder traducir algún día con fluidez cierto cuentecillo francés que Madame Pierrot me había mostrado ese día, y no se resolvió ese problema a mi satisfacción antes de que cayera dulcemente dormida. Bien ha dicho Salomón, mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. No habría cambiado ahora Lowood con todas sus privaciones por Gateshead y sus lujos diarios.